Buscar en nuestras Biblias Santiago. Estamos, hoy acabamos el capítulo 3 de Santiago. Ya después de 6 meses acabamos el capítulo 3 de Santiago. Empezamos en enero. Siento que este ha sido un poquito más lento que el de Pedro, pero pues cada versículo que leemos, ¿verdad?, es un desafío para la vida del creyente. Esta carta, no sé si se acuerdan que les comentaba que era una carta que en un tiempo no la querían contemplar en la Biblia, ¿verdad? Había algunas cartas que la querían como sacar del canon de la Biblia, ¿verdad? Y entonces varios teólogos se sentaron a seguir estudiando y dijeron: esta carta es muy práctica en el sentido de la fe, ¿verdad? O sea, no solo habla de tener fe y como algo ideal, ¿no?, sino vemos en esta carta precisamente que la fe es viva, porque tiene acciones día con día, ¿verdad? Entonces esta carta por eso me gusta mucho, porque es algo que debemos implementar una vez que nosotros leamos Santiago, algo a nuestra vida. Y hermanos, este caso no es la excepción. Hemos estado, hace 15 días veíamos acerca de una sabiduría que es terrenal, ¿verdad? Hoy, hermanos, vamos a ver, muy por el contrario, la sabiduría que viene de Dios. Y es muy importante, hermanos, porque muchas veces nosotros como cristianos, a pesar de venir a la iglesia constantemente, de conocer, de quizás tener una verdadera relación con Dios, tomamos decisiones equivocadas que traen repercusión con nuestros familiares. Cuando nosotros como cristianos debemos dar ese ejemplo de justicia y paz. Vamos, hermanos, a leer Santiago 3, versículos 17 y 18. ¿Ya lo tienen, hermanos? Vamos a hacerlo todos juntos. Santiago 3, versículos 17 y 18. Así dice la palabra de Dios. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Padre Santo, te damos gracias por este día que nos permites ver. Te damos gracias porque tu palabra una vez más nos confronta a nuestras vidas. Y sabemos, Padre, que somos imperfectos, pero que tu palabra, que es una ley perfecta, nos va limando nuestras impurezas. Te pedimos que podamos ser un reflejo cada día de hijos tuyos, ¿verdad?, de esos imitadores tuyos que van mostrando tus virtudes a los demás. En este tiempo, Padre, te pedimos que tu palabra haga lo que tú has preparado en ella para cada uno de nuestros corazones. Usa a este humilde siervo como un instrumento tuyo, Padre, que no introduzca sus ideas, sino que sea tu palabra la que sea expuesta en esta tarde. Es lo que te suplicamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. El versículo 17, Santiago muestra lo que es la sabiduría que procede de lo alto. Es muy importante que tenemos que recordar hoy, hermanos, cuál es la sabiduría que no viene de parte de Dios. Esta viene en el versículo 15, en el 14, hermanos. Vamos a leer el 14, el 15 y el 16 para refrescar un poco la memoria de la predicación de hace 15 días. Ya sé que tiene 15 días, pero pues, hay que hacer el esfuerzo para recordar, ¿verdad? Dice el 14: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. La sabiduría del mundo se caracteriza por haber pelea, por disensión, en lugar de haber unidad, crea división, en lugar de haber armonía, crea toda obra perversa. Es celos, y dice, ya hay contienda, y eso crea toda obra de maldad, que no es provechosa, que no es buena, que a nadie le es beneficiosa. Esa es la sabiduría del mundo. Pero dice en el 17, ¿verdad? La primera palabra que dice el versículo 17 dice, pero, es muy al contrario, ¿verdad? Es una palabra que usamos para denotar
completamente lo contrario a lo anterior, ¿verdad? Es como, es una buena persona, pero siempre es un gruñón, entonces no es tan buena persona, ¿no? Es muy al contrario de eso, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo Santiago. La sabiduría del mundo es así, hay celos, hay contienda, hay peleas, dice, pero muy al contrario, hay una sabiduría que viene de parte de Dios. Dice el versículo 17, hay una sabiduría, pero la sabiduría que es de lo alto. ¿Se acuerdan que Santiago decía de dónde era la fuente de la sabiduría del mundo? Dice, es terrenal, animal y diabólica. Ese es su origen, ¿verdad? Aquí en este mundo. Dice, pero la que es de parte de Dios, su origen, la que es buena, la que es provechosa, dice, su origen es de arriba, es divina, viene de parte de Dios. Y Santiago ahí comienza a describir esta sabiduría que es de parte de Dios con 8 adjetivos. El primero, ¿cuál es el de ellos, hermanos? Que dice, primeramente es pura. Muy al contrario de la sabiduría, terrenal, animal y diabólica. Dice, esta es pura. Muchas personas creen que se pueden salvar a través de los que ellos hacen, a través de tratar de ser buenas personas, creen que se pueden salvar. Nosotros sabemos que la única manera de salvarnos es poniendo nuestra fe en Cristo. Las demás personas piensan que limpiándose de afuera hacia adentro van a poder ser salvos, pero Cristo y Dios trabajan de una manera diferente. Empiezan desde adentro, empiezan purificando el corazón y poniendo en nosotros el deseo de amarles, ¿verdad? Y por lo tanto, todo lo que hacemos debe de ser puro. Entonces dice, la sabiduría que viene de Dios empieza con una cualidad interna, empieza desde nosotros, empieza desde nuestro corazón, desde nuestras emociones, decisiones y lo que sabemos. De ahí empieza esta sabiduría que viene de lo alto. Pero tiene una característica, ¿verdad? Es pura. Habla de que es limpia, de que es inocente. La sabiduría que usamos no tiene malos entendidos, no busca otras cosas, sino es pura, es clara, es entendible para todos lo que se busca. ¿Cuál es la segunda cosa? Dice, y después es... A ver, fuerte, hermanos, es pacífica, ¿verdad? La segunda cosa de esta sabiduría que produce la sabiduría que viene de Dios, la sabiduría que debe de morar en cada hijo de Dios, es que es pacífica. ¿A qué se refiere con pacífica? Que busca, que procura la paz. Pero antes de avanzar un poco más, se me pasaba un punto muy importante. ¿De qué sirve la sabiduría? ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría, mis amados hermanos, no solo es conocimiento. La sabiduría tiene que ver con el saber, pero también con el hacer. Entonces, si nosotros buscamos una sabiduría de Dios, significa que no solo debemos de conocer la palabra de Dios, sino también que tenemos que ponerla en práctica. Y esto, hermanos, esta sabiduría es muy esencial porque todo lo que hacemos produce o viene de nuestra sabiduría. A veces nos confiamos en nuestra propia sabiduría y muchas veces termina mal. Pero cuando nos confiamos en la sabiduría que viene de parte de Dios, mostraremos una buena sabiduría. Seremos sabios, ¿verdad? Porque dice Proverbios 1, dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Este es el principio de la verdadera sabiduría, no de una sabiduría carnal, no de una sabiduría que mora en el mundo, que está corrupta por el pecado, sino esta sabiduría es una perfecta para nosotros. ¿Por qué es perfecta para nosotros? En primer lugar, porque trae beneficios hacia nosotros. Pero en segundo lugar, como leímos en este versículo, trae justicia y paz. Entonces, las decisiones que nosotros debemos o tomamos diariamente deben de estar basados en la sabiduría de Dios. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando es Navidad y los tíos empiezan a pelear por los terrenos de la abuela? ¿Qué pasa? En ese lugar, en lugar de haber armonía y paz, hay contienda y celos amargos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque han puesto en ellos una sabiduría que es terrenal. Pero ¿qué pasa si el cristiano ahí no busca una sabiduría que busca la paz y que no es pura? Pues está echando mano de una sabiduría
terrenal. Por eso es tan importante buscar o entender esta sabiduría. No solo vamos a ver esta sabiduría porque es lo que toca esta semana, sino porque es algo que debemos emplear todos los días. Cuando vayamos a tomar una decisión, debemos de buscar esta sabiduría que viene de parte de Dios. ¿Ok? Entonces por eso dice, la sabiduría que viene de parte de Dios es pacífica. Si tomas una decisión que trae contienda con otra persona, quizá no estás usando la sabiduría de Dios, estás usando la sabiduría del mundo. Cuando decides robarle, ¿verdad?, o ponerle el pie a alguien, sabes que esa decisión es pacífica. Entonces, por lo tanto, no estás usando la sabiduría que viene de parte de Dios. Estás usando tu propia sabiduría, una sabiduría animal, terrenal y diabólica. Pero antes del regaño, ¿verdad?, estamos viendo cuál es la sabiduría que viene de parte de Dios. El segundo punto es pacífica. Busca la paz, busca la armonía. Muy al contrario de buscar contienda, busca la paz. Y eso está es un indicio, la paz es un indicio de un cristiano. Vamos a Romanos 12, versículo 18. Romanos 12, versículo 18. Dice Pablo, ¿verdad? En cuanto sea posible para ustedes, en cuanto dependa de ustedes, dice, estar en paz con los hombres. ¿Qué significa? Eso es tiene muchas aplicaciones a nuestra vida, pero habla acerca de no buscar pelea con los demás, ¿verdad? Si alguien se está metiendo contigo, tú sé el prudente que busca la paz. No seas el imprudente que busca el conflicto, ¿verdad? Sino busca la paz. Dice, en cuanto dependa de ti, dice, tú está en paz con los demás. Obviamente va a haber momentos en los cuales haya conflicto contigo. Dice, pero que no dependa de ti, que no seas tú la razón, sino que sea la otra persona. En cuanto dependa de cada uno de nosotros, estemos en paz con todos los hombres. Por eso la sabiduría de Dios, en segundo lugar, busca la paz, es pacífica. ¿Cuál es el tercer atributo de esta sabiduría de Dios? ¿Cómo dice, hermanos? Es amable. Es muy interesante, la palabra original tiene varias connotaciones, habla de ser razonable, habla de ser gentil, de gentileza, y también habla de ser amable. Nuestra sabiduría es caracterizada por ser amable. Obviamente eso tiene que ver con pensando y considerando al prójimo sobre nosotros, ¿verdad? Esto tiene que ver con el egoísmo. En el otro veíamos los celos amargos, esa acaparación para uno, pero esta sabiduría que viene de Dios es amable, piensa en el prójimo. ¿Cuál es la cuarta descripción de esta sabiduría que viene de parte de Dios? Es benigna. Esta palabra, incluso a mí se me llega a traspapelar y la confundo con otras palabras, pero benigno habla de ser templado, habla de ser como de tener dominio propio, pero también habla de ser afable, de ser bueno con el prójimo. Es interesante, habla de una buena voluntad hacia los demás. De hecho, no sé si se acuerdan, esta palabra de benigno lo vemos constantemente con Dios. Dice, Él es benigno, ¿verdad? Él es benigno. ¿Por qué? Porque a pesar de que Él es santo, sigue mostrando su misericordia, como vimos hoy, con los pecadores. Él tiene consideración de su creación. Por eso nosotros también, la sabiduría de Dios, que viene de parte de Dios, toma en cuenta a los demás, escucha lo que está. Esta palabra, la palabra original, habla de estar dispuesto a aprender de los demás. En lugar de pelear, en lugar de buscar quién tiene la razón, está dispuesto a entender lo que está diciendo el otro. Y es muy interesante porque en el seminario teníamos una clase que habla acerca de comunicación efectiva, ¿no? Aparte de que te enseñaban ahí unos tips para predicar mejor, para hablar mejor,
ellos se enfocaban en un punto esencial. Dice, muchas veces nosotros, cuando hablamos con otra persona, no nos comunicamos efectivamente. ¿Por qué? Porque cuando yo digo algo y la otra persona está escuchando, solo está pensando en lo que va a decir después, en lugar de prestar atención a lo que está comunicando. Y hermanos, les paso el tip gratis: escuchen a sus cónyuges. A veces solo nos sentamos y ¿cómo te fue en el día? Y ya empieza a hablar, ¿verdad? La esposa, no, pues es que me subí a la combi, llegó tarde, empiezan a contar sus historias. Y nosotros estamos pensando, pues yo creo que a mí no me fue tan mal. Pues creo que tuvo unos problemas ahí. Y ya cuando se calla dices, pues a mí no me fue tan mal. En lugar de prestar atención a lo que está diciendo el otro. Y eso, hermano, nos ahorra muchos problemas. Entonces, hay que escuchar a los demás. Debemos ser buenos escuchando. Obviamente también buenos hablando, comunicando lo que sentimos. Pero esta sabiduría que viene de lo alto es benigno, contempla y escucha lo que está diciendo el otro. No solo es egoísta y es necio, sino que escucha al otro, toma en consideración al otro. Esta palabra habla acerca de estar dispuesto a cooperar para llegar a una solución. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con personas que en su sabiduría dicen esto es lo correcto y lo que digas o lo que lo digan los demás está incorrecto? Esto es lo correcto. Pues obviamente nosotros sabemos que eso es necedad, ¿verdad? Puede que estén bien preparados académicamente, ¿verdad? Pero si no aprenden a escuchar a los demás, están siendo necios. Por eso la sabiduría que viene de Dios es benigna, contempla, escucha y está dispuesto a cooperar. Esto es muy contrario a la contienda de buscar pelea, ¿verdad? De buscar división. Esto está hablando acerca de buscar cooperación. Es algo que caracteriza la sabiduría que viene de parte de Dios. ¿Cuál es el quinto atributo, el quinto adjetivo que tiene la sabiduría de Dios? El quinto es lleno de misericordia. Habla, ¿verdad?, de compasión al necesitado. La sabiduría que viene de lo alto refleja a aquel que le envía. Refleja a ese Dios que envía esta sabiduría que viene de lo alto. ¿Y cómo es el Dios que viene de lo alto? ¿Qué es lo que vimos en la mañana? ¿Cómo es el Dios? Es lleno de misericordia, ¿verdad? Entonces la sabiduría que envía es muy parecida al origen, a aquel que lo envía. Entonces la sabiduría que viene de Dios está llena de misericordia, porque Dios está lleno de misericordia. Vamos al Salmo 103, versículo 8. Salmo 103, versículo 8. ¿Ya lo tienen, hermanos? ¿Lo pueden leer? El Salmo 103, versículo 8. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Verdad? Este es nuestro Dios, dice grande en misericordia, lento para la ira, lento para enojarse y grande en misericordia. Dice el versículo 11, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. La misericordia de Dios es tan grande y la sabiduría que envía hacia nosotros es así de grande, ¿verdad? La sabiduría que envía está llena de misericordia. ¿Por qué? Porque está llamada a amar al prójimo, porque Él es lo que Él hace. Él ha amado a sus criaturas y tanto que ha enviado a su Hijo. Por lo tanto, la sabiduría que nosotros temamos, las decisiones que nosotros tememos, deben estar llenas también de misericordia. Cuando veas a alguien en necesidad, sabes que es una buena decisión compartir lo que Dios te ha dado. Tomar esas decisiones, hermanos, nos traerán gozo a nuestras vidas, nos traerán felicidad, porque esta sabiduría es deleitosa
para el que anda en ella. Es llena de misericordia, como nuestro Dios está lleno de misericordia. Dice, así de alto como los cielos están separadas de la tierra. La sexta atributo de esta sabiduría que viene de Dios, ¿cuál es, hermanos? Dice, y de buenos frutos, de buenos resultados. Vamos a Filipenses 1, versículo 11. Filipenses 1, versículo 11. Dice, esto es como lo que describe Pablo acerca de lo que ora por los creyentes, ¿verdad? Y dice el versículo 9, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y todo conocimiento. Dice, para que aprobéis lo mejor, para que sepas qué es lo bueno y qué es lo correcto, dice, a fin de que seamos sinceros e irreprensibles en el día de Cristo, para que cuando Cristo venga seamos irreprensibles. Y en ese día que Cristo venga, ¿qué debemos demostrar? Dice, debemos estar llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Nosotros, como hijos de Dios, dice, vamos a ser presentados en ese día de Cristo, conociendo quién es Dios, ¿verdad? Y también, sobre todo, mostrando el amor que Dios ha derramado en nosotros. Dice, por lo tanto, en ese día de Cristo, cuando seamos presentados, estemos delante de Cristo, dice, estemos llenos de frutos de justicia. Que estemos llenos, no porque seamos, no para ganarnos la salvación, sino porque ya somos salvos y amamos a este Dios y obramos en esta sabiduría que viene de parte de Dios. Vamos a mostrar nuestros buenos resultados, no para engrandecernos a nosotros, ¿verdad? Dice, sino para gloria y alabanza de Dios. No para que nosotros nos actemos de ser mejores cristianos que el otro, el que pasó antes o el que va a pasar después, sino para que Dios sea glorificado y sea alabado por lo que hizo en este mundo a través de ti, una piedra viva. Dice, te vas a mostrar delante de Cristo lleno de frutos de justicia. Estos frutos de justicia están caracterizados por ser actos de bondad hacia los demás. Esta sabiduría que obra en los hijos de Dios está caracterizada por estos buenos frutos, que trae bendición a los demás, a los prójimos, al que está necesitado. Estos buenos frutos traen bendición y bondad para cada uno de ellos. ¿Cuál es la siguiente descripción de esta sabiduría de Dios? Esta sabiduría de Dios no trae incertidumbre. Habla de no cambiar de voluntad, de no vacilar en nuestras decisiones, de estar libres de dudas. Habla de que es confiable. Y esto, hermanos, es muy, muy importante. Cuando nosotros tomemos una decisión importante, a veces nos llega el remordimiento, ¿verdad? Si habrá sido lo correcto, no habrá sido lo correcto, me estoy equivocando, no me estoy equivocando. Cuando tomemos la sabiduría, cuando echemos mano a la sabiduría que viene de parte de Dios, dice, es sin incertidumbre. Sabemos que es lo correcto. Y no vamos a estar pensando si fue incorrecto, porque ya sabemos que es lo correcto. Cuando tomemos una decisión basándonos en la sabiduría que viene de parte de Dios, no habrá incertidumbres, no tendremos dudas. Sabemos que es lo correcto. Por último, ¿cuál es la última cosa como se describe la sabiduría de Dios, hermanos? Ni hipocresía. Pues creo que es muy explícito, ¿verdad? No tengo que alargarme más explicando esto. Cuando tomamos una decisión basada en la sabiduría de Dios, no es hipócrita. No damos una cara sabiendo que nuestras intenciones son otras. Nosotros estamos libres de esa hipocresía. Las decisiones que tomamos basadas en la sabiduría que viene de Dios es sincera. Como vimos en el primer punto, es pura, es inocente.
No decimos algo tratando de decir otra cosa, sino lo que decimos es lo que queremos decir. La sabiduría, cuando echamos mano a esta sabiduría de Dios, tomamos decisiones correctas, sin dudas, que traen beneficio a los demás, que traen bendición a los demás, a pesar de nuestros deseos egoístas. Está lleno de misericordia porque Dios derrama su misericordia sobre nosotros. Está lleno de cooperación, de unidad, de ser benigno, porque nosotros no buscamos pelearnos, sino lo que buscamos es que Dios sea glorificado. Por eso cuando nos peleamos por unos terrenos, hermanos, debemos de echar mano a la sabiduría de Dios. Cuando vayamos a tomar una decisión importante respecto a nuestra familia, hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos, debemos de echar mano de la sabiduría de Dios. Todo hombre de Dios es capaz de emplear esta sabiduría, es capaz de poner en práctica la sabiduría que viene de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos capacita para hacerlos. Y más importante, hermanos, porque si estamos faltos de sabiduría, dice Santiago, pídansela a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué hay que pedírsela a Dios? El cual, porque dice su palabra, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. La palabra de Dios es tan hermosa. Dice, tienes falta de sabiduría, no sabes qué hacer con tu vida, estás en un momento crucial de tu vida y no sabes qué decisión tomar. Dice, básate en la sabiduría de Dios. Sientes que no tienes la suficiente sabiduría, dice, pídesela a Dios. Dice, porque te la va a dar. ¿Y cómo te la va a dar? Abundantemente, grandemente y sin reproche. No te va a decir, te lo dije, ¿verdad? Te lo da por su puro amor. Es muy importante, hermanos, nuestras decisiones deben estar basadas en esta sabiduría que viene de lo alto. Todo hijo de Dios es capaz de poner en práctica la sabiduría que viene de parte de Dios. El versículo 18 describe lo que produce esta sabiduría que viene de lo alto. Dice el versículo 18: y el fruto de justicia se siembra para aquellos que hacen la paz. Eso es lo que produce la justicia. El fruto de justicia lo podemos entender como el fruto que se produce por la justicia, o el fruto que consiste en hacer aquello que es justo. ¿Cuál es esta? La sabiduría de Dios produce dos cosas: fruto, obras, ¿verdad? Y en segundo lugar, justicia. Produce algo que hacemos correctamente, pero también produce justicia. Y dice Santiago, este fruto de justicia empieza sembrándose ¿en qué? Dice, se siembra en paz. Por el contrario de la sabiduría del mundo, que siembra discordia, que siembra pelea, dice la sabiduría que viene de parte de Dios, siembra paz. Cuando tomamos decisiones basadas en la sabiduría de Dios, sabemos que es una buena decisión porque va a haber paz, porque no va a haber conflicto. Muy por el contrario, hermanos, una falta de paz refleja una falta de sabiduría y de justicia. En primer lugar, se siembra en paz. Cuando se toma la decisión, hay paz. Pero no solo se siembra en paz, ¿verdad? También se cosechará en paz. Vamos a Gálatas 6, versículo 7. Gálatas 6, versículo 7. Gálatas 6, versículo 7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Aquí Pablo está dando una exhortación a la iglesia, ¿verdad? Dice, no hagan cosas malas, dice, porque todo aquel que siembra lo malo, dice, cosechará obra perversa. Pero también es aplicable al revés, es un principio bíblico, es aplicable también de una manera inversa, ¿verdad? Si nosotros sembramos en paz, dice, todo aquel que lo que siembra, cosecha, ¿verdad? Si sembramos en paz, cosecharemos paz. Si sembramos discordia, ¿qué es lo que va a causar?
Pues discordia, es muy simple, ¿verdad? Entonces dice, la sabiduría que viene en Dios produce fruto de justicia, que se siembra en paz y se cosecha en paz. ¿Para quiénes? Dice, para aquellos que hacen la paz. La paz es algo característico de los hijos de Dios. Vamos a Mateo 5, versículo 9, hermanos. Mateo 5, versículo 9. Estas son las bienaventuranzas de Cristo en el Sermón del Monte. Y dice en versículo 9: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Dice, se siembra en paz. Estos frutos de justicia que son agradables delante de Dios se siembran en paz. Para aquellos que son pacificadores, ¿verdad? Porque ellos son llamados hijos de Dios. Cuando nosotros nos peleamos con los demás, podemos ser todo menos hijos de Dios. Hay un comentario, ¿verdad? Que decían algunos, cuando escuchas a tu esposa y ves que se pelea con la de la oficina, se pelea con la maestra de los niños, se pelea con una tía, se pelea con una prima, se pelea con una suegra, y dices, bueno, a lo mejor el problema es mi esposa, ¿no? Es la que tiene, ya vimos que es el problema esencial entre todos. Cuando nosotros andamos en discordia, habla acerca de una falta de sabiduría y de justicia de Dios. Y cuando hay una falta de sabiduría y de justicia de Dios, es lo que va a producir una discordia y una falta de paz. Vamos a Isaías 32, versículo 17. Isaías 32, versículo 17. Dice, y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. La justicia es muy importante, hacer lo correcto y lo justo es importante. ¿Por qué? Dice, porque traerá paz y traerá reposo y seguridad para la eternidad. Una falta de paz en nuestras vidas refleja una falta de sabiduría y de justicia en nuestra vida. El capítulo 32 de Isaías es escrito como el capítulo del Rey Justo. Y en este capítulo habla del Mesías. ¿Quién es el Mesías, hermanos? Es Cristo, es Jesús, ¿verdad? Este Jesús es descrito como el Rey Justo. Y también en una profecía de Isaías es descrito como el Príncipe de Paz. El reinado de Cristo es caracterizado por esas dos cosas, la justicia y la paz. En el reinado de Cristo hay justicia y hay paz. Por lo tanto, si nosotros somos ciudadanos de Dios, si somos ciudadanos de este reino celestial, debemos de reflejar estos atributos en nuestras vidas. Debemos de hacer siempre lo correcto. Debemos de buscar la paz en nuestras decisiones. Nosotros debemos ser los pacificadores, los que busquen la paz. Cuando hay discordia en nuestras familias, cuando hay discordias en donde sea, nosotros, al ser ciudadanos del reino de Dios, debemos de buscar la justicia y la paz. Todas las decisiones que tomemos, mis hermanos, las más pequeñas y también las más grandes e importantes, deben estar reflejadas en la sabiduría, deben estar basadas en la sabiduría que viene de Dios. Porque entonces podremos cosechar estas dos cosas, justicia y paz. ¿Por qué? Porque el rey de ese reino es caracterizado por ser el rey justo y el príncipe de paz. Vamos, hermanos, a orar para terminar este tiempo. Padre Santo, te damos gracias por tu gran misericordia. Pero en este tiempo, Padre, te pedimos una cosa. Te pedimos que tú envíes esa sabiduría que viene de parte de ti a nuestras vidas. Que las decisiones que tomemos, amado Padre, las basemos en tu sabiduría. Que seamos nosotros ese reflejo de tu amor, de tu misericordia, pero sobre todo de justicia y paz en este mundo. Que tomemos en consideración a nuestro prójimo
que no seamos egoístas, que no traigamos celos amargos a la iglesia, sino que lo que perdure en esta iglesia tuya sea la justicia y la paz, que sea la unidad, que sea el amor y no los celos amargos y la contienda. Te pedimos que cada uno de nosotros seamos pacificadores, aquellos que buscan la paz, que no echemos mano a nuestros deseos egoístas, sino que pensemos en todo tiempo traer estos frutos de justicia delante de ti, que son para gloria tuya y adoración tuya. Es lo que te suplicamos en este tiempo, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos.